Con la caída del comunismo ruso, surgieron muchas preguntas. La principal es quién toma los bienes que durante décadas pertenecieron al Estado. Y la respuesta es solo unos pocos afortunados. A principios de los años 90, quienes tenían buenos contactos recibieron como regalo un montón de activos que antes pertenecían al Estado. Un gran ejemplo son los oligarcas rusos, un conjunto de empresarios que controlaban gran parte de la riqueza del país. Vinimos a Moscú para ver cómo vive el 0,00001% de la población. Vamos a conocer a Sergei, un hombre del que hemos oído que disfruta de una vida de gran opulencia. Para llegar hasta él, hemos sobrevolado todo este terreno, y yo me preguntaba cuándo llegaríamos a su casa. Pero me dijeron que ya estábamos en sus terrenos porque todo esto es de él. Posee prácticamente todo el norte de Rusia. Sergei Vermenko es un oligarca que se cree que tenía conexiones con la mafia rusa y con el gobierno de Putin, y que construyó su fortuna gracias al carbón, los metales y la banca. Su esposa de 26 años, Sofía, almorzó con nosotros. Te recibimos con los brazos abiertos. Pronto entenderás que la vida no solo existe en Norteamérica, en Rusia la gente también vive, y digamos que alguna vive bastante bien. Muchas gracias por su hospitalidad. Salud. Nos conocimos en un teatro. Había 6 guardaespaldas detrás de él. Después salimos un rato juntos, tomamos café y charlamos. Cuando se levantó, vi que lo estaban esperando 6 guardaespaldas. Y pensé, ¿quién es este tipo? No llevaba 6 guardaespaldas, estás exagerando. En aquel momento, tenías 2 guardias armados. Eran tiempos difíciles. Es la ganadora de Señora Mundo 2006. ¿En serio? Vaya. No lo sabía, esto lo cambia todo. Nunca me había sentado a comer con una señora Mundo. Me parece increíble. En esa edición hubo mucho escándalo. La gente pensó que se había hecho trampa. Tan pronto como gané, la gente decía que él estaba en el concurso apuntando con un arma para que me coronaran. Supongo que no es cierto, ¿verdad, Sergei? Por supuesto que no. Él estaba tan sorprendido como yo. Entiendo, pero como él es un hombre de poder, la gente asume que hay corrupción en todo lo que esté relacionado con él. Y esa es una percepción muy occidental de Rusia. Esa idea proviene de que los negocios y las finanzas están estrechamente relacionados con la corrupción y esas cosas. ¿Cómo se toma usted todo eso? Es complicado. Como dijo Putin, la corrupción forma parte de nuestra mentalidad. Está por todas partes, pero aquí prospera. Después de comer nuestro caviar, Sergei nos llevó a ver su colección de arte religioso ruso. Con un valor de más de $200 millones, se cree que es la más grande del mundo. Las imágenes religiosas que están en este museo privado no son más que 1/10 de la colección de Sergei. No las tiene en su casa principal, sino en este museo privado en una de sus casas de campo. Es alucinante. Esta obra es del santo patrón de Timifonskaya. Esta es la imagen sagrada favorita de los hombres de negocios, a la que ellos rezan. ¿Por qué es la favorita? Porque nos ayuda. En 2008, rezamos sin cesar, y aunque fue una crisis muy difícil, logramos superarla. Lo siguiente que haremos será ir al campo, al bosque de taiga, y allí vamos a cazar. Allí hay lobos, osos y zorros. No los mataremos a todos, pero en el bosque hay muchos animales salvajes. ¿Debo preocuparme por los lobos y osos que no matemos? De acuerdo, el vodka nos ayudará. En su tiempo libre, Sergei es un ávido cazador. Tanto es así que tiene el bosque lleno de cabañas como esta, desde las que caza jabalíes salvajes, entre otras cosas. Así que nos sacó a caminar por la nieve para cazar jabalíes. Pero antes de nada, debemos equiparnos. Pero para Sergei cazar implicaba esperar sentado en un espacio aclimatado mientras sus guardaespaldas esparcían bolsas de maíz en un área iluminada, a donde dispararíamos con un rifle de francotirador. No hicimos mucho deporte, pero fue divertido. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir la ventana con suavidad. Abre ahí.
Y vamos a ver qué está ocurriendo ahí fuera. Un jabalí. Felicitaciones. Vamos a ver un striptease. Llevamos 48 horas sin dormir y llevamos bebiendo vodka desde las 2 de la tarde, pero Sergei dice que tenemos que ir al sauna. Ya estamos preparados con el gorro y la bata. Llegó la hora de descubrir si su tatuaje se borra o no en el sauna ruso. Seguro que eso no quiere decir nada bueno. No te pongas nervioso. Ahora te voy a aplicar vapor, para hacerte sudar. Así se inicia la vaporización y sudoración. Pagar impuestos es una costumbre estadounidense. Aquí nadie los pagaba. Y esto era una batalla campal. Hasta que elegimos a Putin. En los Estados Unidos, se dice que uno no es gay si se siente bien. Obviamente, en las últimas décadas, Rusia ha experimentado unos cambios drásticos. ¿Hacia dónde crees que evoluciona esto? Lo que yo he podido observar en estos años es que, poco a poco, nos estamos occidentalizando. El mercado se está estabilizando y las épocas en las que se ganaban auténticas locuras de dinero se han esfumado. Ahora las cosas se dirigen a donde tienen que ir. Aquí tenemos un dicho que asegura que el día que vas al sauna no envejeces. Así que Ryan, hoy no vas a envejecer. Qué mala idea. Intento esforzarme por dar trabajo a la gente. Y le pago bastante bien. Me da pena que no toda la población sea rica. Pero es así. Vamos a terminarlo. Salud. Salud.